El Señor me los bendiga, hermanos, hermanas y amigos que nos escuchan en este tiempo precioso de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estar en la clase de escuela dominical del estudio Creciendo firmes en la familia de Dios. Hoy, con la ayuda del Señor, entramos en la lección número 5, que son sugerencias prácticas en cuanto a la oración. Pero antes vamos a orar. Les pido por favor, ahí donde estén, inclinen su rostro. Nos conectamos en el Espíritu Santo para orar al Padre. Oremos pues. Padre, aquí estamos en esta hora delante de ti y venimos en el nombre de Jesús. Primeramente darte la gloria y la honra porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Para reconocer que fallamos y pecamos, pero sabiendo que Jesús murió por nosotros y su sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Perdónanos, Señor. Ahora, mi Dios, te pido que al entrar en esta lección seas tú ministrando a cada uno de los oyentes, a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, háblanos. Pon oídos para entender lo que tú hablas. Y gracias, Señor, por todo tu amor y tu bondad. Oramos pidiendo todas las cosas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, ahora en esta lección de las sugerencias prácticas en cuanto a la oración, primeramente me gustaría dejar establecido, hermanos, que cuando hablamos de la oración, yo creo que todos tenemos una idea, ¿no?, de que orar es hablar con Dios. Pero a la misma vez, la oración, hermanos, no es un intento de hacer cambiar a Dios de parecer en las decisiones que Él tenga. La oración verdadera es una comunión con Dios. Y a través de esa comunión nosotros le expresamos a Él nuestra confianza en Él. Buscamos conocer su voluntad en las decisiones de la vida. Nos sometemos a su voluntad. Y en su nombre resistimos los esfuerzos del diablo para frustrar los propósitos divinos de Dios en nosotros. Así es que la oración, hermanos, es parte vital en una vida espiritual saludable delante del Señor. Es una relación que nosotros mantenemos con el Dios misericordioso y poderoso al cual servimos. Pero fíjense cómo nos lo pone en Primera de Juan 1:3. Y leo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ven ustedes cómo habla de una comunión tanto entre nosotros, cómo la oración nos une a nuestros hermanos en la fe y a la misma vez tenemos comunión con Dios, nuestro Padre Celestial? Entonces, también Primera de Corintios 1:9, vean ustedes lo que dice Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Otra vez la palabra comunión. Tenemos comunión con Dios. Y arrancamos entonces, hermanos, con este pensamiento de lo que es la oración. La oración nos acerca a Dios. Pero aunque Dios es un ser invisible, sin embargo nos damos cuenta de la existencia de Dios con el simple hecho de ver la naturaleza, de ver que tenemos oxígeno, de ver las aves volando, de tener comida sobre la mesa, de poder respirar. Nos damos cuenta de que Dios existe y que Dios es bueno. Y cuando nosotros oramos, tenemos un acercamiento, una comunión con ese Dios misericordioso todos los días. Sin embargo, como les decía, aunque Dios es invisible, eso no quiere decir que la relación sea muy diferente
a las relaciones humanas que nosotros tenemos. Piensen por un minuto con toda la gente que nos relacionamos aquí en la tierra. Pues si según sea el caso, si estás casado, pues te relacionas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus amigos, compañeros de trabajo. Nos relacionamos. Ahora, ¿cómo creen ustedes que nosotros podemos mantener una relación saludable? Bueno, pues yo creo que es a través de la comunicación, ¿no? Y en esa comunicación es una comunicación de ida y vuelta, donde no solamente una persona habla y la otra está escuchando, sino que el uno habla, el otro contesta. Entonces nos vamos conociendo, nos vamos interactuando los unos con los otros, al punto de convertirnos en buenos amigos, en buenos esposos, en buenas esposas, en buenos hijos, porque hay una comunicación, hay una comunión. Entonces, de la misma manera, tengo que dejar establecido que cuando nosotros oramos, nosotros estamos hablando con Dios. ¿Cómo le damos a Él la oportunidad que nos conteste? Si yo les dije que Dios es invisible, bueno, es a través de su bendita palabra. Amén. Y vamos a tocar estos dos puntos. O sea, cuando nosotros hablamos a través de la oración y cuando Dios nos contesta a través de su palabra. Ahí radica la importancia de ambas cosas, tanto de orar como de leer la Biblia, porque entonces ahora sí tenemos una buena comunicación con el Dios de las luces, el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Arrancamos entonces en este primer versículo hablando de la oración, Salmo 27, Salmo 27, 8. Y lo voy a leer. Este salmo dice, el salmista escribió lo siguiente, dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Y saben que estuve predicando el domingo pasado, si no me falla la memoria. Creo que la predicación se tituló Un pacto con Dios, y yo hablaba de esto de buscar el rostro del Señor. Que buscar el rostro del Señor es más que una oración lejana. Yo lo ponía el equivalente a llamarle a alguien por teléfono y pedirle un favor. Yo puedo pedir un favor sin ver el rostro de la persona. Puedo mandarle un mensaje de texto, puedo mandarle un correo electrónico o puedo hablarle. Hay muchas maneras de comunicarme con alguien, pero hay una manera muy distinta a todas las que les he dicho, y es cuando yo veo a la persona frente a frente a los ojos y le digo: necesito hablar contigo, necesito pedirte un favor, necesito comunicarte algo. Entonces, el buscar el rostro en la Biblia nos llama a nosotros a una comunión más íntima, más directa con Dios. Y esto lo digo porque ahora nosotros no somos solamente creación, sino ahora dice la Biblia que somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, como somos hijos, pues debemos de buscar tener una relación con nuestro Padre Celestial, más que solamente estarle pidiendo cosas. Y le digo esto con mucho respeto a las personas, pero algunos creen que Dios se convierte como en el tipo genio de la lámpara de Aladino, ¿no? Donde tú nada más pides y Dios está con la cabeza agachada esperando la orden del amo y para contestarnos lo que le estamos pidiendo. Dios no es eso, hermanos. Dios sigue siendo Dios, el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él sigue siendo Dios. Y nosotros debemos de darle ese lugar a Dios. Y al buscar el rostro del Señor, pues venimos en reverencia a hablar con Él. Pero les decía yo que el buscar el rostro nos lleva a una intimidad más cercana, a un acercamiento a Dios a través de lo que estamos hablando. Donde nosotros, por fe, hermanos, y en el Espíritu, nos podemos trasladar a la presencia del Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjense, viene. ¿Sí? Entonces, nosotros nos acercamos a ese Dios bueno en el nombre de Jesús
pero buscamos su rostro, donde más que pedirle un montón de cosas, queremos ver su rostro, queremos hablar con Él, queremos sentir su paz, queremos sentir su presencia. Bendito sea el Señor. Ahora vamos al Salmo 143. 143, versículo 8 al 10. ¿Y qué dice el Salmo 143, 8 al 10? Dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Antes de brincar al 9, quisiera solamente elaborar un poquito más en este versículo 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Fíjense cómo el salmista lo pone, donde no le dijo ver tu misericordia, sino oír. Hermanos, y es increíble cuando nosotros simplemente meditamos en la palabra del Señor y en lo que estamos hablando con Dios y guardamos silencio, como que pareciera que Dios nos susurra al oído. Dice, el salmista decía: hazme oír por la mañana tu misericordia. Yo tengo la costumbre que en cuanto yo abro los ojos, lo primero que hago es adorar al Señor, hablar con Él. Y no es necesariamente, como les decía, luego tener una lista de cosas de pedirle al Señor. Solamente adorarlo, reconocerlo, que por su misericordia abrimos los ojos, por su misericordia respiramos, por su misericordia las personas que viven en el techo, bajo el techo donde tú vives, en tu casa, están bien. Y por muchas razones, en cuanto abrimos los ojos, es darle la gloria al Creador. Y el salmista, me gusta la manera en que lo pone, que dice: hazme oír por la mañana tu misericordia. Y oigan, hoy en día estamos viviendo en un mundo tan rápido que lo primero que hacemos es prender la televisión, y la televisión no nos da buenas noticias. Empezamos a escuchar la negatividad del mundo y todos los problemas que conllevan la pandemia y el desempleo y las elecciones y muertes y cosas así, y nos pueden robar el gozo de entrar a la presencia del Señor. Entonces, antes de prender la televisión, antes de prender el teléfono, antes de cualquier cosa, vamos a orar y darle gracias al Señor. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. No solamente que la oración nos acerca a Dios, sino que nos hace sentir confiados. Oiga, estás hablando con el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Dice la palabra: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. En este momento estamos hablando con ese Dios bueno, grande y poderoso. Oye, ¿qué cosa le pediremos? Dice la Biblia, a Él que no nos la dé. Entonces, ¿por qué nosotros nos afanamos en tantas cosas si estamos hablando con Dios? Debemos de tener más oración con Dios, no solamente en la mañana, durante todo el día. La Biblia nos dice que orad sin cesar. Regresando al versículo 8, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. Esto es en la mañana, esta es la oración mañanera. Hazme saber el camino por donde ande. Yo creo que tú y yo ya tenemos un plan de lo que vamos a hacer en el día. Voy a ir a trabajar, voy a ir a la escuela, voy a ir a visitar a voy a ir a la tienda, bla, bla, bla. Ya tenemos un plan. Pero ve la manera en que el rey David, que creo que es el que escribió estos salmos, se dirigía al Señor. Y aunque yo creo que David también tenía su plan, sin embargo, vean cómo lo pone, donde él mismo le dice: hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Y otra vez más, recalcando este concepto de nosotros ir a Dios, a la presencia de Dios, elevado mi alma. Y ahora nosotros vamos buscando en oración el rostro del Señor, y ahora Él nos va a guiar, porque en veces nuestras decisiones a lo mejor no están muy acertadas en lo que vamos a hacer en el día, pero ahora a través de la oración el Señor va a enderezar nuestros caminos. Y luego dice
Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Oye, no oramos. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros enemigos? Y David se refería a enemigos en plural. No enemigos, que tenía muchos. Muchos querían la cabeza del rey David, pero él encontraba refugio en su oración al hablar con Dios. Y no solamente en las decisiones del día, sino que te hace vivir confiado, te hace caminar confiado, porque tú tomaste a Dios en cuenta al empezar tu día. Entonces ahora en esa expresión, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. La oración nos lleva a la presencia del Señor, pero nos hace sentir refugiados, nos hace sentir guardados en el Señor. Vale la pena, hermanos, también mencionar que la Trinidad toma lugar en la oración. Nosotros nos dirigimos normalmente al Padre cuando oramos. Y esto lo digo, hermanos, porque muchas personas en veces creen en una cosa, creen en la otra. Pero fíjense, vamos a ver el ejemplo de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Maestro y Salvador, en el sentido de la oración. Los apóstoles en alguna ocasión le preguntaron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos, ahora tú enséñanos a orar. Y esto lo vemos registrado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 9. El Señor les contesta: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién se dirigía la oración? Al Padre nuestro. Entonces vamos a hablar en este momento un poquito de la Trinidad en cuanto a cuando nosotros oramos. Y lo primero que yo les decía es que la oración se dirige al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo: oraréis de esta manera. Y el Padre nuestro, pues válgame la redundancia, pero está dirigiéndose al Padre: Padre nuestro que estás en los cielos. Y no solamente que Jesús les enseñó a orar, hermanos, pero les quiero aclarar que el Padre nuestro no es la oración, sino es un bosquejo, es una manera en que se debe de orar. Y esto lo digo porque algunas personas pues se lo memorizan el Padre Nuestro y lo repiten 5,000 veces. Yo les dije a ustedes que orar era una comunión con Dios. Entonces, no podemos agarrarnos repitiendo algo como que Dios no se la supiera la oración, sino que Jesús les dijo: oraréis de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Y no es mi intención ahorita desglosar el Padre Nuestro, pero solamente dejarles esta aclaración, que el Padre Nuestro nos enseña a nosotros la manera en que oramos. No es repetirlo una y otra vez, pero sí es importante que nosotros sepamos que la oración se dirige al Padre. Y no solamente eso, ahora vamos a ver la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo. Nosotros nos dirigimos al Padre, pero nos dirigimos en el nombre ¿de quién? En el nombre de Jesús. Y Juan 15:16 nos lo explica mucho mejor. Vamos a ver qué dice Juan 15:16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, este es Jesús hablando, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En primer lugar, nosotros no podemos entrar ni acercarnos a la presencia de Dios si no venimos en el nombre de Jesús. Porque Él es el que abrió el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el camino al Padre. Él es la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta. Nosotros no podemos entrar a la presencia del Padre si no venimos en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que dejar eso ya claro y establecido. Que así como la oración se dirige al Padre, nosotros venimos al Padre en el nombre de Jesús. Y es lo que Jesús les estaba explicando a sus apóstoles cuando oraran. Y en Juan 16:23
y 24 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Y el 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ya dejamos establecido que la oración se dirige principalmente al Padre, pero lo hacemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora vamos a ver la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y Romanos 8:26 nos habla de el Espíritu Santo en la oración. Y vamos a ver lo que dice. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda y dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Imagínate lo siguiente, tú estás orando y el Espíritu Santo está a tu lado, primeramente ayudándote a ti para que sepas pedir como conviene, porque algunas veces no sabemos pedir. Y yo no sé si se te hace mucho lo que te estoy hablando en esta hora, pero yo creo que la figura de rey, hermanos, en nuestros tiempos ya quedó como muy obsoleta, ya no la vemos como hace, no sé, tal vez 500 años. Cuando las personas venían a hablar con el rey, tenían que tener mucho cuidado en la manera en que se dirigían a esta autoridad que era el rey. El rey los podía mandar matar en una cuestión de enojo, que no supieran pedirlo correctamente. Ahora imagínate, nosotros venimos al rey no al rey, sino al rey de reyes y al señor de señores. Entonces por eso es la necesidad de que nosotros nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Oh, gracias Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Entonces, ahora ya hablamos de la primera parte de la oración, que es nosotros hablar con Dios. No venimos a darle órdenes, venimos a tener comunión, venimos a descansar, venimos a buscar entender su voluntad, venimos a buscar paz para no estar preocupados en el afán de todos los días. Entonces ahora la segunda parte de la oración es la lectura. Ahora Dios nos habla. Y por eso, hermanos, que hemos estado hablando de la necesidad de memorizar la Biblia, la palabra del Señor. Consejos prácticos referente a la lectura. Marquen su Biblia, hermanos. Lea y marque su Biblia. Yo incluso tengo un código de colores donde tengo diferentes marcadores, pero yo les recomiendo, conozcan la Biblia, conozcan la palabra del Señor, guárdela en su corazón. Miren, no quiero alarmarlos, pero yo sé que estamos viviendo los últimos tiempos. Imagínense que un día, no muy lejano, llegáramos al punto donde los gobiernos prohibieran las Biblias, que fuera un crimen tener una Biblia. Entonces, ¿dónde la vas? ¿Cómo vas a saber lo que dice la palabra del Señor? Y el salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardamos la Biblia no en la recámara de tu casa, sino la guardamos en nuestro corazón. Vamos a memorizar la palabra del Señor y la vamos a leer a diario, la vamos a marcar. Cuando Dios te hable en un punto en específico, guárdalo, subráyalo, memorízalo, medita en él. Imagínense ustedes que un día alguien te pregunte, una persona incrédula te dijera,
¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? O sea que, ¿cómo yo sé que este libro, pues no sé, a alguien se le ocurrió escribirlo y ahora tú me dices qué es lo que Dios escribió? Y les voy a dar algunos datos interesantes de la Biblia. La Biblia, hermanos, tiene alrededor de 40 autores de diversos países y ocupaciones. Se escribió en alrededor de 1500 años. Imagínense, 1500 años. En 3 idiomas: hebreo, arameo y en griego. Sin embargo, incluso los incrédulos que han estudiado la Biblia se han percatado de algo, que hay un sentir de un solo autor, como que alguien estuviera dictando y solamente en estos 1500 años y estos 40 personas seguían escribiendo lo que alguien estaba dictando. Y ese alguien fue el Espíritu Santo, hermanos. Jesucristo viene a ser la figura central de la Biblia. Así es que la Biblia es inspirada por Dios. Y nosotros sabemos y entendemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero no solamente eso, si nosotros reconocemos que la Biblia es verdadera y que es la palabra del Señor, entonces dice Efesios que 6:17, que es una espada, la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios, la Biblia, es una espada, en los tiempos en que se escribe esto se usaba mucho los soldados de aquella época, pues la espada era una arma. Y la arma no solamente sirve para defenderse, pero también sirve para atacar, es ofensiva y defensiva. Entonces, ¿no crees tú que sería bueno que si la Biblia es una espada, tú la sepas manejar bien? Es por eso la insistencia en que nosotros memoricemos la Biblia, que conozcamos la Biblia, pero que la sepamos usar correctamente. Porque a la misma vez que estamos escuchando lo que Dios nos habla, Dios nos está equipando a nosotros. Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Y si ustedes ven cómo Jesús, como el Hijo de Dios, se comportó en la tentación, cada vez que el diablo le tiraba una mentira o un dardo, Jesús decía, escrito está. Búscalo en la Biblia, te lo voy a dejar de tarea. Las 3 veces que el diablo le plantea algo, la primera le dice, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. El diablo sabía que Jesús tenía hambre. ¿Por qué Jesús no convirtió las piedras en pan? Porque primero se fue a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros en veces, por un segundo, imagínate que nosotros estamos siendo tentados por el diablo. ¿Qué le contestarás al diablo cuando el diablo te plantea algo? ¿Es tu carne, tu inteligencia, tu mente, tu corazón? ¿Quién es el que va a contestar la interrogativa del diablo? Jesús no se apoyó en su sabiduría, ni en nada, sino que en la palabra del Señor, escrito está. Y es ahí que radica el secreto, hermanos, de saber qué responder, saber cómo actuar, saber qué decisiones tomar. Por eso es importante que nosotros guardemos la palabra del Señor. Jesús no sacó una Biblia de bolsillo o el teléfono. Jesús había guardado la palabra en su corazón. Entonces, todas estas cosas están escritas para que nosotros sepamos cómo vivir, cómo comportarnos. Entonces, la oración es importante, hermanos, y también es importante que nosotros tengamos la palabra de Dios en nosotros y con nosotros. Dios me los bendiga, firmes siempre en el Señor. El Señor viene pronto. El hermano Alfredo les saluda. Amén.